Esta es Helianthochelys redondita, una nueva especie de tortuga de la familia de los dermochélidos, al cual pertenecen las tortugas laudo actuales. Sus fósiles fueron descubiertos en la costa de provincia de Chubut y tienen una edad de 19 millones de años. Se trata de uno de los registros más completos de este linaje en el mundo y el más austral durante el Mioceno. Para que este fósil llegara hasta aquí fue necesario un trabajo enorme en equipo. Más de 30 personas de distintas instituciones participaron en el hallazgo, en la extracción en el campo, en la preparación y en el montaje para ser exhibido en el mundo. Fue descubierta en el año 2016 por un técnico en ese momento del CENPAT, y recién a fines de ese año, del mismo 2016, es que vamos con Julián Sterli, la especialista en tortugas, a empezar a destaparlo y a ver realmente cuánto había de este caparazón. Para el 2017, un año más tarde, empezamos a hacer el destape de este caparazón de la tortuga. ¿Cuánto mide Pablo ahí? 2,6. Wow. Para nuestra sorpresa y por suerte, estaba completo, con lo cual hoy sería el único caparazón completo que tenemos en un dermochélido del Mioceno. Entonces esto ya tomó una importancia aún mayor y decidimos sacarlo en una sola pieza. El terreno era muy complejo, el acceso, son casi 2,5 kilómetros de bajada entre barrancos muy pronunciados. El sacar el bochón de donde estaba nos llevó mucho tiempo, nos llevó de hecho un día completo, solamente bajarlo, descolgarlo de donde estaba, que estaba a unos 3 metros de altura, de la base donde estaba el primer cañadón. Tuvimos que hacer un bípode que lo calzábamos contra la barranca y había un aparejo agarrando al bípode y otro aparejo al bochón. ¿Por qué? Porque primero tuvimos que levantar el bochón para desprenderlo y después con el otro aparejo bajar el bípode para separar el bochón del agujero donde estaba en la barranca y recién ahí poder bajarlo. Bueno, una vez que habíamos terminado el bochón, empezaba el real problema, que era cómo transportábamos este bochón, que pesaría aproximadamente unos 400 kilos, hasta la camioneta, hasta el lugar donde estaba el camino, que eran aproximadamente unos 2,5 kilómetros, todo en subida y con muchísimos cañones muy profundos. Iríamos por este cañadón. Así, por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por ahí, esa lomita debería llegar bien. En ese momento se nos ocurrió diseñar lo que después terminó siendo el Tortumóvil. En el momento que Pablo Puerta nos plantea el desafío, se confeccionó toda una estructura metálica de armazón que tenía las dimensiones del bochón, el que se iba a trasladar el material, y a su vez le pudimos hacer que tenga ruedas y esas ruedas se podían sacar y poner a medida que íbamos avanzando. Cuando el terreno era muy complejo, sacábamos las ruedas y lo deslizábamos, y cuando el terreno lo permitía, le volvíamos a poner las ruedas y lo movíamos. De todas maneras, era complicado arrastrarlo por el peso. Entonces diseñamos un aparejo con un sistema de anclaje que nos permitía hacer tramos cortos tirando de este cable de acero para ir moviendo el carro. Hubo que buscar como todo un sendero y tratar de que sea lo más horizontal el camino, y eso también llevó a que la distancia sea mucho mayor. El bochón lo transportamos 1,3 km a mano, pero la última parte, 1,2 km todavía que nos faltaba, es la peor parte y es todo en subida y en un terreno arenoso bastante suelto. Entonces ahí finalmente logramos encontrar un maquinista, se animó. Este maquinista tenía una topadora del año 1956, viejísima, con orugas de metal como los tanques de guerra. Y eso sí nos permitió que él pudiera bajar y después volver a subir con el bochón. Algo que en general se pierde, digamos, en estos trabajos que son como escalonados, es que desde que se encontró hasta que lo trajimos al MEF, pasaron 7 años por diferentes problemas, ¿no? Por acceso al lugar, porque no teníamos gente, muchas veces el flujo de dinero va cambiando. Estuvimos hasta el 2022 que pudimos rescatar este bochón y traerlo recién para ese momento
para casi fines del 22 al museo, para que después sea preparado y estudiado. Bueno, Pablito, finalmente, después de años, acá estamos, gracias a Miche, el constructor que está ahí atrás, donde está sacando la tortuguita. Estamos saliendo así como la carroza de... Próxima parada, exhibición del MEF. El trabajo de limpieza fue todo un desafío porque no es de las cosas más grandes con las que trabajamos en el laboratorio, pero era algo grande, algo por ahí atípico. Un dermoquélido del Mioceno no es algo tan frecuente, digamos. Primero fue abrir el bochón, luego empezar a sacar los sedimentos que estaban contenidos adentro del caparazón. Fueron apareciendo cosas, algunas plaquitas, hasta que finalmente en el fondo del caparazón estaba prácticamente completo todo el postcráneo, o sea, las vértebras, pelvis, parte de miembros anteriores, miembros posteriores. Lo que tuvimos que hacer es una camisa es como un soporte, y una vez con ese soporte adentro lo que pudimos fue dar vuelta para poder preparar la parte que sería la externa del caparazón. Para este ejemplar se hicieron 3 escaneos, uno del material como se encontró, con los huesos articulados, previo a la preparación mecánica que se iba a hacer. Antes de desarticularlos, se escaneó para preservar esta información. Luego se hizo un escaneo completo del caparazón en la parte de arriba, en donde se usaron 2 escáneres, el EVA para tomar un volumen general y el Spire para escanear en más detalle. Luego se hizo un escaneo de uno de los fémures del ejemplar, ya que este se iba a preparar con cortes histológicos. Este tipo de preparación es irreversible, así que se hizo un escaneo previo para preservar la forma del material. Todo esto es lo que ya se hizo. Actualmente estoy haciendo mi tesis doctoral con este material y otras tortugas marinas y estamos trabajando en redes anatómicas con el caparazón, por eso lo están viendo con cuadrículas. Además también se van a hacer redes anatómicas con las aletas. Y a futuro se planean hacer estudios palistológicos de microestructura ósea para conocer más sobre este espécimen y otros relacionados. Los estudios en profundidad continúan y nos brindarán información única sobre la evolución de las tortugas marinas a lo largo de millones de años. Elianthochelis redondita, como parte de los ecosistemas marinos patagónicos, nos seguirá contando historias del pasado de esta región.